era porque estaban todas carcomidas de los balazos o de las cosas que habían pasado. Entonces siempre sí estaban como de terror. A mí me tocaba que me golpeara. No sé si le caía gorda o por qué me golpeaba. Para ahí en Plutarco, hasta la fecha, en la pura esquina de las Cortes y Plutarco, está un espectacular y ahí arriba viven unas, ¿cómo se llama? Lechuzas. El rato que ellos buscaban qué era lo que le pasaba a los animales, que los todos revolotean y todo, voltearon en el agua y entre el agua salían unas hierbas y vieron. Hola, hola, muy bienvenidos nuevamente a su canal Plática Paranormal. Recuerden que es martes y el día de hoy tenemos a una invitada que nos va a platicar sus anécdotas y a tenernos en suspenso un ratito. Está con nosotros Chayi. Hola. Muy bien. Aquí pues ya ve que en este canal platicamos de experiencias, a veces les preguntamos, o sea, más bien de lo que recuerden, porque muchas veces bloqueamos cosas que a lo mejor eso no me gustaba tanto lo que me pasaba y uno trata siempre de, yo al menos sí soy así de, ay, yo ya ni me acuerdo, pero aquí pues yo sé que sí se acuerda porque tiene muy buena memoria y nos estaba platicando algunas cosas que dijimos, no las platique mejor de una vez ya que grabemos para ver qué es lo que nos tiene. Desde que era chica, ¿tiene algún recuerdo de algo que le haya pasado en respecto pues a actividad paranormal? Bueno, cuando yo era chica siempre vivimos en la zona centro, pero cargada hacia Belisario Domínguez, que en esa parte era una parte donde estaban los, ¿cómo se llama? Decían los trojes o eran haciendas muy viejas. Todas esas casas pues eran medias feas. Yo decía, aquí parece que vino la guerra cristera porque estaban todas carcomidas de los balazos o de las cosas que habían pasado. Entonces siempre sí estaban como de terror entrar ahí. Y cuando éramos chicos había una casa que de repente la empezaron a tratar de fincar y de repente se desaparecieron los albañiles y todo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y nunca supimos hasta que un día el dueño vuelve a esa parte. Lo que pasa es que los albañiles habían encontrado un tesoro muy grandísimo, muchísimo dinero. Eran baúles de centenarios de oro, baúles. ¿Ya? Tuvo para vivir como 30 años en riqueza. Sus hijos se fueron a Europa, pero cuando él murió, pues los hijos, como todos, pierden el piso y gastaron el dinero a lo loco. Pero la casa sí estaba tenebrosa, sí estaba fea, pero sí duraron fácil para volver a fincar unos 4 años. Después, cuando él tuvo mucho dinero, pues era muy diferente la casa. Pero en esa misma cuadra había también una maderería. Y ahí sí estuvo más feo porque el dueño de la maderería no sabía que hubiera algo. Y él iba caminando en un día de lluvia y él se le mete el pie. Entonces a él salió ¿cómo se llama? Eso que suelta, el gas que suelta el dinero cuando está encerrado, y le pegó y el señor cayó muerto. Y los hijos se quedaron también con todo el dinero, pero el señor no alcanzó a ver nada de dinero. Esas cuadras entre Javier Mina, Dionisio Rodríguez, Belisario, hasta Josefa, todas esas casas dicen que todavía hay mucho dinero. Y sí asusta. Nosotros trabajamos en una casa que era una empresa de hacer medias, y en la noche salía una señora y caminaba por todos los pasillos de la empresa, y pues todos, oye, que ya andaba una señora afuera. ¿Cuál señora? Era la que se aparecía. Todo el mundo se asustaba, pero no todo el mundo la veía. A mí me llegó a golpear sí. La señora esa que se aparecía. Sí, a mí me llegó a golpear y con las máquinas trabajando, y era mucho riesgo porque eran con una manivela que llevaban, y al golpe pues se cansa uno a destantear.
¿no? De que la agarrara una banda o algo, no, pero seguido a mí me tocaba que me golpeara. No sé si le caía gorda o por qué me golpeaba. Porque por lo regular, por ejemplo, yo que llegué a ver cosas una sola vez en todo eso de que lo que veías, yo, pues son, a fin de cuentas uno ve sombras, ve pasar cosas y, pero todo el mundo siempre decimos, hacen más daño los vivos que los muertos, o sea, porque por lo regular no te hacen nada. Y es primera vez que veo que, bueno, en el caso cuando a mí, yo iba saliendo de la secundaria, traía la mochila y me dieron un jalón, me tumbaron. Entonces yo sentía, siempre que pasaba fuera de esa casa, sentía como que me veían, sentía algo muy feo y por ahí caminaba rápido. Y muchas veces sentí así como que un empujoncito y esa vez me dieron un jalón. Iba caminando con una amiga y yo dije, pues alguien me jaló y cuando volteamos no había nadie. Y fue un jalón fuerte, me tumbó. Y fue la única vez que sentí que una presencia me haya hecho algo. Y aquí hasta ahorita que usted me platica que la que se le aparecía ahí en su trabajo en ese entonces, pero eran golpes así No, de aventón. de como empujones. Sí, era aventón. Y el aventón pues siempre se alcanzaba uno. Y como era en la madrugada decía, a lo mejor lo que tengo sueño. Pero como era muy repetitivo, hasta después los compañeros, es que es una que anda sin zapato, que no tiene pies y camina allá afuera. Fue cuando me empezó a dar miedito. Y no, trataba de que nadie se durmiera porque a veces se quedaban dormidos algunos y yo, ay, que no se vayan a dormir, yo estoy pidiendo que no se duerman porque me daba miedo quedarme en ese momento sola, ¿verdad? Porque sí, pero los mismos compañeros, es la que anda sin pies ahí, anda caminando por Ya la ubicaban. Sí, entonces, qué feo. Pues, pero toda esa zona que le llamaban los profes, dicen que eran todos los lugares donde estaban las haciendas y eran lugares donde guardaban el maíz y todo eso. Entonces, pues a lo mejor por eso había mucho dinero. Alguien hoy lo guardó ahí. Sí, en aquel entonces todo el mundo ocultaba su dinero y por lo regular es lo que dicen, donde hay dinero siempre hay alguien que esté cuidando y no cualquier persona puede decir, yo voy a buscar y voy a encontrar. Si es una persona que no le toca el dinero nunca lo va a encontrar. Y como ese señor que dice, iba lloviendo, caminó y pisó y él con el gas fallece y los hijos se quedan con el dinero, pero fíjese, él lo encontró y a él ni siquiera le tocaba. Le tocó la muerte, ¿verdad? Mi mamá sí escuchaba que las noches en su cuarto donde ella dormía soltaban el dinero, como si movieran monedas, como que si paseaban botes de dinero. Y mejor nos cambiamos de esa casa porque a mi mamá le daba mucho miedo. O sea, no, yo no quiero ver nada. Y nos cambiamos, pero siempre vivimos en esa zona, todo lo que es San Juan de Dios, cercanías. Pero sí se veían cosas que caminaban en la noche, gente que ni esperaba uno, salían así de la nada. Como cuando dice uno, estoy viendo hacia allá y no viene nadie y ya venía aquí caminando alguien. Y una de mis hermanas era que decía, yo me da pensado porque luego viene la señora que no tiene pies y me dice que vaya con ella. Porque las casas en ese lugar, la mayoría son de 50 metros de fondo, 10 metros de 50 de fondo, entre árboles y eso, pues sí alcanzaba a impresionar. Y mi hermano ha de haber tenido unos 4 años, pero nadie le creía porque pues, estaba chiquito, imaginación del niño, pero él siempre tuvo mucho miedo en esas casas. A lo mejor a él lo seguía, porque si decía la persona que no tiene pies, lo seguía a lo mejor ese mismo como espíritu, se le puede llamar, o ente, y por eso en esa zona él tenía miedo, y entonces estaba muy chiquito para... Sí, y sí le tenía miedo, tenía mucho miedo, siempre, no me dejen solo, viene la señora y me habla que vaya. ¿Verdad? Todas las casas, ya casi todas las tumbaron, quedan muy poquitas casas con ese aspecto el viejo. Que tenían, sí, ajá. Sí, ya nada más han de quedar unas 10 casas desde Javier Mina hasta más o menos Aiza, quedan pocas casas, pero sí tienen la estructura de los años que tenían. Más de 100 años tienen de construcción. Esa parte ya era la parte, ¿cómo podríamos? El final de Guadalajara. Porque la 34 hasta ahí llegaban los camiones. ¿Verdad? O sea, estamos hablando, sí, pues es que pues usted ya
nos había platicado que donde caminaba ya era como que hasta aquí termina Guadalajara y ya empezaba puras, Puro- puros terrenos, terrenos. todo vacío, vacío. Entonces, y luego con poca luz y todo eso, pues todo el mundo a dormir temprano. Nadie se quedaba afuera tarde. Siempre era dormirse temprano por lo mismo, porque la mayoría tenía miedo. Pues no había en las calles como ahora que está todo. Es que en aquellos entonces también estamos hablando de hace bastantes años, Sí. pues no, las calles no tenían la iluminación. Me quiero imaginar que así donde decía usted, pues aquí se termina una casa y de ahí para allá estaba muy feo, pues obviamente no tenía nada de luz, ya uno veía el puro. Como 1955, 1960, todo eso estaba solo. Es que este sí Bien. tiene. Y fíjese, muchas personas, conozco yo sí ya mayores, les pregunta a uno y, uy, no, pues yo ya no me acuerdo, pero yo desde que he platicado con usted siempre he tenido como que bien marcados los recuerdos y dice, yo viví aquí y hemos pasado en el carro y, por esta zona yo siempre viví aquí, en estas casas y trabajé con una familia aquí, o sea, se acuerda Sí, pues de todo. de todas las personas con las que conviví en esa parte, pero era como muy familiar todo y todos, yo pienso que más bien nos cuidábamos todos. Esa era ¿cómo se llama? La encomienda de cuidarse todos y se vivía bien tranquilo, ¿no? A pesar de que decían, es la zona más descuidada de Guadalajara, pero no había agresión, no había nada. Podía ir uno y venir, nada más si el miedo de que se apareciera algo, todo el mundo a dormir tempranito. Sí, aparte pues la electricidad no estaba como aquí, en aquellos entonces también muchas casas eran con sus lamparitas de. De petróleo y usábamos estufas de petróleo, entonces hornillas de carbón, que era con lo que se cocinaba. Sí. En toda la zona, más o menos alrededor de unas 10 manzanas, había un solo teléfono. Tengo que hacer una llamada, ir a buscar quién era el que tenía el teléfono. Entonces era pues muchos recuerdos. El Parque de los Trojes, que está entre Obregón y la de Javier Mina, ese parque todavía está casi igual. Las bancas permanecen iguales. Hace 75 años y están iguales las bancas. En el Parque de los Trojes. Luego pasaremos por ahí, tomaremos alguna foto para recordar cómo eran las bancas en aquellos entonces. Sí, unas bancas muy específicas de material. Y esas todavía permanecen, todavía Sí he pasado por ahí, más bien como que no he puesto la atención de ahora que dice esas bancas permanecen. Y creo que yo lo que sí he escuchado que en ese parque también hay apariciones. Sí. Los novios iban ahí, pero no duraban mucho rato porque se les aparecían cosas y se iban. Eso sí, no sé quién me platicó alguna vez, pero sí me acuerdo mucho de eso del Parque de las Trojes, que decían que a cierta hora ya cuando empieza a oscurecer, de repente veían pasar personas que hasta te platicaban o te sacaban plática, y uno así de, le contesta y a la volteada, pues aquí estaba la persona que me estaba preguntando, o sea, que ya se desaparece, eso sí lo había escuchado, y no recuerdo quién me lo había platicado. Sí. Y sí, era muy sonado. A mí no me gustaba ir. Yo siempre he sido muy miedosa. Por ejemplo, yo al Panteón de Belén yo no me gusta entrar. No me gusta entrar porque siento que me traigo el panteón conmigo. Entonces, por eso ese es un lugar donde yo no entro ni aunque me digan que me van a dar lo que me den. Yo por lo regular también a los panteones no entro, porque sí, a mí sí, no sé si ya también le he platicado, porque quiero que sepan que aquí la señora Chaguito es mi suegra, mamá de mi esposo, y pues obviamente nos ha platicado, de repente nos tiene a mí, a mi hijo y a mi esposo así de, cosas que decimos, es que nos tiene que platicar, porque sí nos ha platicado también otras cosas que digo yo, nos quedamos como que con la boca abierta de todo lo que usted ha vivido, y que, por ejemplo, mi hijo dice, no creería que en aquellos entonces pues usted cocinaba con el petróleo, y muchos jóvenes de ahora, yo siento que ellos piensan que viven en la actualidad, pero no, hubo un antes, no había calles, todo eso, que donde
recién vivía Willy con su mamá en la calle, que decía, es que era de pura piedra y aquí era un río. Y ahorita la que yo digo, o sea, en una avenida donde transitan carros, y a veces yo digo, yo no me imagino esta calle siendo un río. Pero pues obviamente existieran ríos, y San Juan de Dios todavía me tocó a mí verlo destapado. O sea, la calzada de Independencia estaba destapada y ahí pasaba un río. Entonces, por eso toda esa zona pero era de gente de situación baja su economía, porque ya pasando la calzada para allá, ya eran las personas que vivían acomodadas, pero otra parte no. Sí, de la calzada para allá donde ahorita pasa uno y ve esas tiendas de novias que eran casas enormes, que eran las casas de la gente que sí contaba con dinero, y de aquí para allá, hacia el otro lado, pues sí, la gente. La de Juárez, que es donde vivían todas las francesas y todo eso hasta Los Arcos. Pero esa parte de este lado, pues se veían muchas cosas, era pues todo empedrado, todo de tierra, no había gran cosa, ¿verdad? Entonces eso es lo que pudiera platicar así relevante. A lo mejor hay más cosas que a veces uno no se acuerda de qué pasó, pero yo sí me acuerdo. Lo que más me ha asustado fue eso de que me aventaran, que la empujaran. Eso sí me daba mucho miedo. Nunca he tenido miedo, pero eso sí. Pero nunca llegó usted a verla, nomás sentía el empujón. El empujón, y volteaba y no había nadie. Y decía, ay, ¿quién es? Fue cuando le decían, no, es la que anda sin... La que anda sin pies por ahí. Y no tiene pies, no la quiero ver. Pero a lo mejor por eso, porque como nunca la quise ver, no la vi. ¿Qué otra cosa usted recuerda aparte? Por ejemplo, esa que la empujaban, que fue la que la tiene como más marcada, la que su hermano, estando chiquito, le decía que no lo dejara, y no sería la misma persona. Ahora que digas, me ven la señora sin pies. Así le decía, ¿no? Sí, pues a lo mejor sí, porque la diferencia era una cuadra y media de donde estaba, donde mi hermano la veía, a donde yo estaba. Donde trabajaba. Era relativamente una cuadra. Pues puede ser que sí, por la zona ahí mismo se apareciera, y que fuera la misma que su hermano veía y usted no la veía, pero sentía los empujones. Algo le quería decir. Sí, pues prendía sus fogatas, pero no queríamos ver nada. ¿Y en esa zona qué otra cosa le recuerda que le haya pasado? Pues casi nada más eso de Después del tiempo que vivieron ahí en esa zona, que era como que dice lo último de... Se cambiaron aquí donde actualmente vive usted, que tiene su casa, y su mamá vive pues literalmente muy cerquita también, a cuestión de 2-3 cuadras. Sí. Y vivieron mucho tiempo ahí con su mamá, ¿no? Que también la calle esa era empedrada y estaba el río de donde pasaba, que ahorita es la avenida de Plutarco. No, pero ahí en Plutarco, hasta la fecha, en la pura esquina de las Cortes y Plutarco, está un espectacular, y ahí arriba viven unas, ¿cómo se llama? Lechuzas. Y a mí me dijo una muchacha, dice, es que en la noche de ahí salen las brujas. Y había otra señora más grande de hace un tiempo, y ella me decía que ella, cuando empezaban a dar como las 7 de la noche, que empezaba a oscurecer, salían las brujas del río y volaban. Pero esto de la muchacha es relativamente joven, hace poquito me dijo, dice, no, es que de ahí del espectacular salen las brujas. Y yo, ¿salen las brujas? Sí, ahí donde están las lechuzas. Le dije, me quedé impactada, porque a mí siempre las lechuzas, cuando he pasado, me hablan, pero yo nunca les he hecho caso. Yo me voy a donde tenga que ir, pero no sé por qué empecé a platicar con ella. Me dice, es que no ha visto a las brujas cuando salen, porque salen de ahí del espectacular. Y fíjese, pues literalmente el espectacular, ahí donde dice de las Cortes, eso está a pie del río. Sí. A pie de donde lo que era antes el río. La otra señora vivía a media cuadra, pero por la de industria, y ella decía, entonces me siento aquí, y en la nochecita empieza a aparecer y empiezan a subir las brujas, se van a volar. Pero sí, aquí también se ven cosas, ¿ya? Pero será por el río. Yo ahorita estaba sorprendida, porque en esta zona se cuenta que hubo muchos muertos del tiempo de la cristiada.
acaban de hacer ahorita una pintura los muchachos y pusieron a Pancho Villa, no, a Emiliano Zapata, y pusieron la serpiente y un águila, y abajo pusieron mártires. Y yo pensaba que mártires porque era una zona de ¿cómo se llama?, de pandillas. Y me explicaron que no, que porque hubo muchos muertos y por esa calle. Entonces por eso llama la zona Los Mártires. Los Mártires, sí. Pero no porque se pusieron ellos como mártires la pandilla, no, porque ya estaba ahí. Y ya esa sabía. Parte también, sí. Y dicen que se levantaban muchas cosas, se veían en la noche. A veces pasa la carreta, dicen que es la carreta de la muerte. Yo nunca me he querido asomar. Yo sí he escuchado, yo ya ve que nosotros, pues mi esposo y yo compramos un departamento Dionisio, y no sé qué tan lejano esté de donde hayan puesto la pintura y que digan que de los mártires, pero sí había ciertos días, y fue más marcado un tiempo, que en la madrugada yo llegué a escuchar que pasaba unas carretas, el caballo y la carreta se escuchaba. Y de hecho una vez me asomé, pero de hecho le decía, es que acuérdate que las carretas que vienen del centro, pues se vienen ya tarde, porque ve que hacen sus recorridos, y dice, se viene tarde, y como por aquí cerca, sobre Industria, ya ve que guardan una de las carretas, o varias, no sé cuántas, y él me decía, por eso la escuchas. Pero yo de esas veces que sí lo escuché y alcancé, estaba cerca de la ventana y me asomaba, y yo dije, pues yo la escucho aquí muy cerca, pero yo no la vi. Pero me quedé con la idea de que mi esposo me decía, es que es la carreta que pasan a guardar, porque se vienen por toda la de Dionisio y dan vuelta aquí, era la calle Lagunitas, y llegaban a Industria y guardaban. Él decía, es que son los que guardan. Y de hecho él dice que conocía a un señor de los conductores de las carretas, de las del centro de Guadalajara. Entonces yo me quedé con esa idea, pero ahorita que me está usted mencionando que pasa a lo mejor es la que yo escuchaba. Sí, porque sí se escucha. Los muchachos dicen, ahí viene la de los tacones, tampoco la han visto. Esa de los tacones es una que Willy me menciona mucho, y como están los edificios sobre Industria, precisamente están los edificios sobre la de Industria, y atrásito de los edificios está donde guardan una de las, no sé cuántas guarden, pero sí tienen ahí para guardar las carrozas del centro de Guadalajara. Y ahí es en esos edificios donde escuchan la de los tacones. ¿Pero usted la ha escuchado? Sí, y parece que va bien encarrerada y como que se le atora el tacón en algo. Y voltean y pues no hay nadie. Los muchachos, los que se juntaban antes así, marihuanos todos, cómale que ya viene la de los tacones, y se iban porque le tenían mucho miedo. Cierta hora de la noche o sí, diario seguido. La madrugada, sí. ¿Y se sigue escuchando? Pues yo ahorita ya tengo tiempo que no la escucho, pero sí duré mucho tiempo que la escuchaba. Es algo que también de lo que Willy menciona mucho, que él de hecho aún dice, quisiera algún día grabar el sonido de la de los tacones. Yo es así, pues nosotros tenemos en este edificio, nunca se escuchó, pero precisamente dice él que se escuchan en los edificios ahí donde vive usted, ese edificio, sí. Y en el otro, no sé si también, son como 3 edificios, ¿no? 3 o 4 edificios. Pero se oye como que van caminando muy rápido, y como cuando se atora el tacón, se oye que raspa y luego sigue caminando. Entonces, ¿sabe qué será? Ahorita ya tiene tiempecito que no la escuchaba, pero antes seguido se escuchaba. Precisamente ahí en el pasillito, ya ve que donde está su edificio y el edificio de enfrente donde yo viví un tiempo en la planta baja, ya ve que topa con pared, y dando vueltas pues llega uno a la tienda, corre el edificio. Una vez me tocó salir a pasear con el perrito que lo sacamos, dieron mañana y noche, y en la noche esa vez ya era muy tarde, yo hasta le dije a mi hijo, yo lo saco, porque precisamente a la vuelta de repente hay una banca donde se sentaban personas a tomar y a estar fumando. Y dije, no, pues mejor lo saco yo, por si algo, pues rápido me regreso. Y no mandé a mi niño solo. Y esa vez yo recuerdo que ese día siempre el perro le daba la vuelta a la manzana. Y ya una vuelta, y salíamos por poquito para acá y lo metí a la casa ya a que hiciera pues sus necesidades. Y ese día llegando a donde topa la pared para dar vuelta, el perro no caminaba. Y yo dije, pues quiero olfatear ahí. Lo dejé un ratito y lo quería jalar.
Y no, yo vi que ya no estaba olfateando y lo jalaba y no quería caminar. Y esa vez que hasta lo hice que caminara así, fue un buen tramo. Y yo cuando el perro empezó como hasta a chillar, así de que como que no quiero y se me paraba, ya fue como que callé así como mente porque empecé a sentir así como que todo el cuerpo se me puso chinito. Y fue cuando le dije yo a mi perrito, le dije, ay, Odi, me estás cuidando. Y me regresé. Y fue cuando yo le platiqué a él y él me dice que precisamente ahí a espaldas es donde guardan las carretas y que es donde también en ese edificio escuchaba la de los tacones. Y había uno que decían que por ahí veía una persona que muchos le decían que el cara de caballo, pero eso sí no sé, esa historia del cara de caballo no me la sé, pero que era también por ahí. Entonces yo le digo, a lo mejor sí es algo, y hay un jardín muy grande en el cual el perro a veces se metía, pero había una cierta área pegado hacia la tienda que el perro no se arrima. Yo le decía, aquí hay algo, han de haber enterrado algo. Pues el perro no se arrima. Puede ser que toda esa parte, porque también ahí eran huertos, todo eso eran huertos de flores, ¿verdad? Entonces hay muchas norias, hay muchas cosas que los que ya llegaron pues vieron, ay, qué bonito está, pero antes de eso no había ni paso, todo estaba en, ¿cómo se llama? Sembradíos, pero de flores y de hortalizas, era lo que había todo. Cuando usted llegó ahí a ese edificio que... Sí, o sea que antes de que fincaran... Antes de que fincaran los edificios, sí, eran hortalizas. Sí, porque nosotros vivíamos pasando Plutarco, y esa parte es pegada para este lado. Sí, ustedes vivían de Plutarco para hacia arriba, como hacia Tonalá, y es donde usted veía, donde está el que ven las lechuzas, sí. Y cuando se compró usted, porque ya construyeron, de ahí para allá era, del río para hacia el centro, como quien dice, eran las hortalizas. Sí, todo esto estaba hasta los sembradíos. Hasta cerca del mercado Felipe Ángeles, se lo ubican, ahí toda esa parte era puro sembradío. Hasta donde alcanzaban a ver los ojos, eran jícamas, había de todo. Pero sí dicen que había mucha gente que llegaba a la provincia. Sí, al final de cuentas, sabe que es un terreno, matan a alguien y terreno sin fincar grande, no se dan cuenta y nomás se entierran. Sí. Porque sí, así suele pasar todavía en fechas actuales. Entonces lo más marcado que le ha pasado a usted que... Sí, pero no quiero encontrarme la de los tacones tampoco. Bueno, ya la escuchaba, pero yo siento que nadie la ha visto. Todo el mundo es algo que escuchan, pero no la ven. Sí. Porque... Sí, está igual que La Llorona. Todo el mundo la ha escuchado y todo el mundo dice, sí la escuché y se han levantado, pero los perros se crispan y todo el mundo, pero no la han visto. En realidad sí, yo la escuché y en uno de nuestros videos, de los anteriores, un compañero también del video con Misael nos contó cuando vivía él en su casa que veía a una persona que le hablaba, y en otra ocasión le tocó una experiencia donde dice que ellos sí vieron a La Llorona, que así que estaban en una islita y que todos los animales tenían como gallinas y así, y que todos empezaban a revolotear, los perros empezaban a ponerse como locos, no sabían ni para dónde. Ellos pensaban que, porque dice que volteaban a buscar algo, pues no sé, en ese momento más jóvenes y con amigos buscando algún ovni, algo pues extraño, dice, algo está pasando, se fijaron y que a lo lejos sobre el agua vieron una imagen de una persona. Y dice el vómito que en ese rato que ellos buscaban qué era lo que le pasaba a los animales, que todos revolotean y todo, voltearon en el agua, y entre el agua salían unas hierbas y vieron, de ellos dicen que como una tela blanca, pero que en ese empezaron a escuchar, porque escuchaban a lo lejos como un lamento, pero fue cuando escucharon como más cercano algo así, y ya también dicen, no, ya esa noche ya no dormimos. Ya ninguno se pudo dormir porque ya estábamos muy alerta. Cualquier ruido que escucháramos, ya estábamos todos alerta. Y dice, a mí me volvieron a invitar, jamás volví a ir. Era una casa que tenían como de descanso y jamás volvió a acompañarlos. Lo que pasa que esto, de repente dicen que es leyenda, pero quién sabe, donde también, cerca de esa calle de Plutarco, también se escuchó hace que serán unos 10 años, que se escuchó, pero muy, muy marcado, porque lo escuchó unas personas que vivían en otro edificio, pero mi hijo ese día llegó tarde, eran como las
3 de la mañana, cuando llega y empieza a escuchar un lamento, pero al mismo tiempo él se iba fijando porque es un cubo que tiene uno que subir hasta el piso que vivimos. Entonces cuando iba acercando, subiendo más, se iba escuchando más recio. Entonces él dijo, ahorita la voy a ver. Pero ya cuando llegó hasta arriba, que los perros empezaron a ponerse todos crispados y ladraban en todas las casas, pero una cosa espantosa. No, se toma las llaves, se mete, cierra todo y adentro, no, ya no quiso salir. Mucho tiempo no salía de tarde. Llegaba lo más tempranito que se pudiera antes de que volviera a suceder esa parte. Le ayudó Sí. para no llegar tarde. Porque sí, y de verdad, el suegro de una muchacha que conozco también los escuchó, hizo levantadero de gente, entonces pues ya ahí no sabemos qué tanto sea puro mito o queremos escuchar algo raro. Todo el Sí. mundo dice, ay, de las leyendas. Yo siempre he dicho que las leyendas sí son, o sea, cosas que pasan. Que uno dice leyenda, pero son... Pero tienen algo de verdad. Yo digo que más verdad que lo que no. Porque también está la leyenda que aquí les platicamos allá en el canal, la de se llama La leyenda de los gatos, la mujer de los gatos, algo así. Y mi hijo hace muchos años leyó era un cuento como infantil, y yo se lo leía, y hace poco nos lo mandaron aquí al canal, que era una leyenda y que se deshacía muy padre. Y la leímos y fue cuando yo recordé, mi hijo tenía un libro de esa leyenda. Más lo que no se investigué fue de dónde es esa leyenda, porque ya ve que la leyenda de La Llorona es porque se ahogaron sus hijos. Y sale a buscar a sus hijos y pasa por lo regular, como dice ahí, en su cubo, pues literal está una cuadra donde era el río que pasaba Plutarco. En mi caso, cuando yo la escuché, fue en mi casa, estaba el terreno baldío, y era un rito, no era un río grande, era un arroyito, se puede decir, de agua que corría, y también se escuchó, yo me acuerdo que esa vez estaba haciendo tarea, y fue bien marcado. Yo sí me asomé esa vez, como que me quiere asomar a la ventana, pero cuando escucha uno o quiere ver, lo escucha uno más fuerte, no, así como dice su hijo, córrele y tápate y ya no te asomes. Yo estaba haciendo tarea, yo me acuerdo que hasta dejé la tarea, y eran también como cercanas a las 3 de la mañana, si no es que a las 3 de la mañana, yo estaba en la prepa y era mucha la tarea que me dejaban, y era así de, entre eso y empecé a escuchar, había unos juegos abajo y se rechinaban los columpios como que si se estuvieran moviendo. Yo dije, el aire, pero cuando me asomé se empezó a escuchar más fuerte dice, no, ya no me asomo, y me fue a acostar y me tapé, pero sí es algo muy feo, una experiencia que pasa muy fea. Como se dice, yo no quiero volver a ver ni escuchar a la de los tacones, sí, y pues menos a la Llorona. A la Llorona sí, qué bueno que estaba bien dormida y no la escuché, pero mucha gente sí en la mañana platicó que la había escuchado. Como ese que dice el suegro, que se asustó tanto que empezó aquí está, y a gritar, a despertar a los de su casa. Familia, sí, para que lo acompañaran, porque como dice, iba a ir a escuchar nada más él solo, ¿no? Tenían que escucharlo los demás. Pues bueno, me da mucho gusto que nos haya acompañado, que nos haya platicado sus experiencias, que la tienen usted como más marcadas. Quizás sí haya más cosas que después recuerde, pero pues muchas gracias por venir y contarnos esto que sí nos tiene emocionados, ¿no? Que dice uno, emocionados, desmiente uno que las leyendas son de verdad, y en su caso y en mi caso, que ya a mí me jalaron, ya sabemos que también hay que también hay espíritus que sí agarran la fuerza para empujar o para jalar o para llegar a lo mejor a querer hacerle daño a alguien. Entonces, para que a final de cuentas estemos muy, muy cercanos a Dios, ¿no? A que no nos pase nada. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video, y recuerden suscribirse, comentar y compartir a este canal Plática Paranormal.